Bendiciones para todas en este día. Quiero darle la bienvenida a las personas que se han suscrito a este canal aquí en YouTube. Bueno, y vengo con un nuevo podcast. Quiero hablarles sobre la oración. Lo grande que puede llegar a ser la oración en las manos de nosotras las mujeres. Bueno, la oración es algo fundamental en nuestra vida. La oración es esa comunicación con Dios, ese espacio que tenemos para hablar con Él, para contarle sobre nuestras vidas, sobre lo que nos preocupa, para agradecerle por todo lo que ha hecho en nosotras. Y también que a través de la oración podemos llegar a conseguir muchísimas cosas. A través de la oración podemos alcanzar esos anhelos que tenemos en nuestras vidas. Por eso me encanta la parábola de la viuda y el juez que nos muestra al Señor, porque Él toma como referencia a esta mujer, resalta la tenacidad, la fuerza de ella, en particular como un objeto al que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos apuntar en nuestra relación con Dios. Esta mujer entiende el poder de la perseverancia, que muchas veces nosotras dejamos como ese espacio de hablar con Dios por oraciones no contestadas, porque sentimos que Dios no nos escucha, porque sentimos que Dios se ha olvidado de nosotras o que su oído está atento a otras personas menos al de nosotras. Pero Él resalta en particular a esta mujer, porque ella entendió el poder que tiene la perseverancia, entendió que a veces la vida es injusta y que su voz tal vez no era escuchada en ese momento, porque ella le hablaba a un juez que había en ese tiempo que no tenía el temor de Dios, no tenía el temor de los hombres. En otras palabras, no le importaba lo que la gente pensara o dijera de él. Este juez se había ganado la fama de ser un juez injusto. Quiere decir que la viuda no tenía muchas posibilidades de ser escuchada. Vemos que en este tiempo las mujeres, cuando no tenían un esposo, un marido que las protegiera, pues muy pocas veces eran escuchadas y muy pocas veces les prestaban atención. Es más, no les prestaban atención. Pero del Génesis al Apocalipsis, cuando Dios quiere decir algo importante, muchas veces elige lo más bajo de lo bajo para hacerlo. Él se refiere mucho, realza mucho a los huérfanos, a las viudas, porque ellos representan lo más indefenso de la sociedad. Una viuda que tenía varias cosas en su contra. Las viudas en aquella época bíblica generalmente eran pobres, sin recursos económicos, porque todos los empleos eran de los hombres. Asimismo, el hecho de que esta viuda en particular tuviera que defender su propio caso significaba que no tenía amigos ni parientes que pudieran o quisieran defenderla. No tenía una ayuda, estaba sola y sin duda le parecía que el mundo estaba en contra de ella. Jesús no dio los detalles exactos del caso que la llevó a la corte, pero sí sabemos que algo sucedió, que la había perjudicado, había ocurrido algo que necesitaba ser tratado legalmente. Tenemos conocimiento de que estaba pidiendo ser protegida legalmente de su adversario. Ella debe haberse sentido indefensa, expuesta y asustada. Necesitaba que la ley la ayudara, que la ley la escuchara. A ella no le importaba si el juez seguía negándose. Ella quería seguir pidiendo justicia. Había alguien que quería hacerle daño y ella no tenía la capacidad, el dinero ni el poder para detenerlo. Solo la ley podía impedirlo. Entonces, muchas veces nosotras como mujeres, por eso quiero hacer esta pausa aquí, alguna vez hemos estado en una situación en que las personas, cuando más las necesitamos, se han ido, o cuando más las hemos necesitado no nos han escuchado. Alguna vez nos hemos sentido solas e indefensas y sin embargo estábamos totalmente convencidas de que había pasado algo mal e incluso ilegal. Y si alguna vez hemos tenido esos sentimientos como estos, comprendemos la situación en la que estaba esta mujer.
Ella no tenía la capacidad de protegerse a sí misma en su nivel cultural ni en su entorno. Sabía que si el juez no intervenía a su favor, no contaba con ningún recurso para conseguir la protección o la victoria sobre su adversario. Y sin embargo, este juez injusto no le importaba. Él no estaba para nada dispuesto a ayudarla, ni se conmovía por la situación apremiante. Durante un tiempo este juez no le quiso hacer caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Voy a ocuparme de ella para que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Esto lo dice en el versículo 4 y 5. Y básicamente el juez no quería que ella siguiera molestándolo, no quería tener que escuchar continuamente sobre su problema. No se trataba de que a él le importara la situación de la viuda, ni lo que la gente o Dios mismo pensaran acerca del asunto. Simplemente estaba cansado de escucharla quejarse ante él. Supuso que había una sola manera de sacársela de encima, y esa manera era dándole lo que ella le estaba pidiendo. Así que eso fue exactamente lo que este juez hizo. Le dio el amparo jurídico que le correspondía por derecho propio. Sabemos hasta qué punto la tenacidad de esta mujer molestaba al juez injusto, porque la palabra griega traducida como agotándome quiere decir poner el ojo morado. El asunto no es que esta viuda fuera a pegarle al juez injusto, no, sino que era como arruinarle la reputación. La mujer no solo estaba cansando al juez injusto, sino que él sabía que si ella seguía viniendo una y otra vez, podría llegar a arruinar su nombre por negarse a cumplir con su obligación legal. Evidentemente, esta mujer, la viuda, aparecía en el tribunal público y le decía al juez que no estaba haciendo lo correcto, que había llevado el caso más allá de un deseo de lograr el amparo jurídico, había puesto su nombre en tela de juicio y había hecho en público y lo había hecho en público. Entonces el juez pensó en esto y dijo: no, yo voy a ayudar a esta mujer, no solo para sacármela de encima, sino también para cuidar mi propia reputación. Entonces Jesús hace una comparación interesante entre la viuda y el juez injusto y nosotros ante él, porque él pregunta: ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Acaso Dios seguirá aplazando su respuesta? Por supuesto que no. Si un juez injusto, al que no le importaba a Dios, la gente, la justicia ni la ley, pero al que sí le importaba lo suficientemente su comodidad y su reputación, dio respuesta a la súplica de esta mujer, ¿cuánto más Dios, quien es justo, recto y compasivo, proporcionará justicia para nosotros, sus elegidos? Amiga, hermana, la viuda era una desconocida para el juez. Los elegidos, nosotros, nosotras, que no somos desconocidas para Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos sus hijas, tú y yo pertenecemos a Él, formamos parte de sus elegidos. Y si un juez injusto le concedió protección jurídica a una desconocida para proteger su propia reputación, ¿cuánto más propiciará justicia Dios a sus hijos? No solo por el bien de su propio nombre, sino también por el bien de aquellos a quienes Él ama. No solo por el bien de dar testimonio de Él, sino también porque Él te ama a ti y a mí. Él nos escucha, Él está atento a la voz de nuestro clamor. Hace un tiempo hablaba con una amiga y ella me decía que muchas veces ella le clamaba a Dios por algo que ella quería. Ella anhelaba, tenía un sueño, tenía un anhelo, y me decía que llevaba mucho tiempo pidiéndole a Dios por esa petición, pero ella sentía que Dios no la escuchaba, que Dios se hacía como el sordo. Entonces que ya estaba cansada, que ya estaba enojada con él, que ya no quería hablarle, ya no. Pero resulta que ella, en ese lapso de tiempo que
dejó de hablar con Dios, de pedirle a Dios por ese anhelo, por esa respuesta inmediata, porque los seres humanos somos así, queremos todo de inmediato, queremos que Dios actúe en el tiempo de nosotros, en el reloj de nosotros, cuando nosotros digamos. Entonces, cuando ella dejó de clamar a Dios, yo recuerdo que al tiempo vimos esa respuesta de Dios, lo que ella tanto quería, porque nosotras, otra amiga y yo le ayudábamos a orar por esa petición y vimos cómo Dios le respondió. Entonces ella lloraba y le decía a Dios que la perdonara, porque ella creía que Él se había olvidado de esa necesidad que ella tenía, pero Dios en ningún momento se había olvidado. Simplemente Dios estaba trabajando, estaba formando ese regalo que tenía para ella, y era mucho más de lo que ella esperaba. Entonces a veces nosotros queremos dejar de insistir, de persistir, de hablar con Dios, porque no vemos esa respuesta inmediata. Está comprometido antes que nada con su palabra, con su pacto. Él no está atado a lo que tú y yo pensamos, no está atado a lo que opinan los demás, ni siquiera está atado a lo que sientes, no está atado a tus padres, a tu esposo, a tu jefe, a tu médico, a tus amigos, ni a nada. Pero sí está atado a su palabra. Es la única cosa con la que está completamente comprometido. Y si aprendemos a orar a Dios de acuerdo a tus derechos de pacto, lo verás abrir puertas que creías que estaban cerradas. Lo veremos obrar a favor de nosotras, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y las puertas que se opongan a ti, las vas a ver abiertas, vas a derrotar a tus enemigos y vas a vencer. Y Él te va a llevar rápidamente a ese destino que tú quieres. Vas a ver el favor de Dios, vas a ver el favor de Dios en tu vida, vas a ver el favor de Dios obrar en todo lo que en este momento te aflige, te tiene como en derrota. Vas a ver cómo Dios te va a ayudar a vencer, pero debemos estar unidas a Dios, debemos estar constantes en la oración, debemos orar legalmente, orar con sinceridad, orar con amor, orar desde el corazón, orar desde la mente, y que nada pueda interrumpir ese momento con Dios. Quitemos las distracciones y puedes apagar tu teléfono, cerrarte en tu habitación y hablar con Él, expresarle. Muchas veces no podemos ni hablar, pero nuestras lágrimas Él también las entiende. Así que, querida amiga, en esta hora voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios sea ayudándote, dándote ese amor por la oración. Señor Jesús, en esta hora, orar en favor de las personas que están escuchando este podcast, que les ayudes, que les bendigas, que les guardes, que actives en ellas esas ganas de orar, ese deseo de hablar contigo, que tengan ese anhelo de empezar una relación contigo. Si se ha perdido esa relación, esa comunicación por algún motivo, Señor, en esta hora yo te pido que lo revivas, que lo resucites, que vuelva ese deseo de hablar, de entablar conversaciones contigo. Que no nos olvidemos, tú eres un Dios justo, un Dios que escucha, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple su palabra para con sus hijas. Que nos aferremos a tu palabra y que podamos entender todo lo que podemos alcanzar a través de la oración. Que entendamos lo poderosas que podemos llegar a ser si empezamos esa comunión contigo, si empezamos a dedicarle más tiempo a la oración. Te pido por todas ellas, por todas estas mujeres, Señor, en tu nombre santo. Amén. Querida hermana, amiga, espero que este podcast haya sido de bendición para ti. Compártelo con otras personas. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.